Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Federico, bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación. Pues te cuento, fíjate que yo nací en una familia estable, una familia donde siempre estuvo mamá, siempre estuvo papá, una familia cristiana, una familia, bueno, mi mamá salió del colegio cristiano Juan Bueno, si no me equivoco ese es el nombre. Es decir, pues toda la familia ha sido una familia cristiana. Yo soy el mayor de tres, tengo dos hermanas menores. A mí se me enseñó siempre a ser el ejemplo, a ser un buen joven, un buen muchacho. Fui muy deportista toda mi vida, en un montón de disciplinas de deporte siempre estuve yo metido. Pues fíjate que te cuento que desde muy pequeño tuve muchos milagros en mi vida. Desde pequeño yo nací con un problema en la espalda y el Señor me sanó. Es el primer milagro que Dios hizo en mi vida. Segundo milagro, a la edad de 3, 4 años yo andaba corriendo con un hisopo en el oído y se cayó, me caí, me reventaron el tímpano, oraron y el tímpano se me sanó. El Señor me hizo un milagro recreativo, me recreó nuevamente un nuevo tímpano. Entonces te digo, desde muy chiquito yo siempre estuve muy metido en las cosas de Dios. A mí siempre, yo vi los milagros en mi familia, yo vi milagros pasar en mi familia. Y tuve una adolescencia muy bonita. Yo tuve el privilegio de estudiar en el colegio más caro del país. Y te digo, mi familia no es una familia adinerada, no es una familia de dinero. Al contrario, es una familia muy trabajadora. Muy trabajadora, pues. Mis abuelos empezaron una panadería que a la fecha podría tener hasta 60 años de estar trabajando. Empezaron en el suelo. Y fueron creciendo y creciendo y creciendo. Y mi mamá trabajó en esa misma panadería. Yo en las vacaciones de verano de colegio iba a trabajar a la panadería. Y no era de castigo, de obligación, sino que a mí siempre me gustó el trabajo, siempre me gustó estar trabajando, estar activo. Y yo trabajaba mucho porque yo a veces quería ser igual que mis compañeros. Mis papás con sus limitantes económicas, ellos cuando salíamos a cenar me daban un poquito de dinero. Y como yo me rodeaba con la misma cantidad, con la gente, de mucho dinero en el país, yo quería posiblemente pagar las mismas cuentas o pagar la misma comida. Si íbamos a un restaurante, ellos pedían carne, yo pedía hamburguesas, que usualmente es lo más barato en los restaurantes. Sí. Entonces yo ganaba como ese poquito de dinero extra en los días sábados cuando iba a trabajar con mis papás a la panadería y yo podía hacer lo mío. Y eso me fue gustando mucho, fíjate, me fue gustando mucho eso, el hecho de sentir el dinero, el hecho de trabajar, el hecho de poderme codear con otras personas, el hecho de ver los lujos en la vida. Porque yo, gracias a Dios, como te decía, tuve la oportunidad de moverme con la gente que mayor plata tenía en el dinero, aunque no teníamos ese nivel económico. Mi mamá me dijo, hijo, yo no te voy a poder dar posiblemente casa, sacarte del país, viajar, darte lujos, pero te voy a dar lo mejor que puedo darte, y es la formación espiritual y es la formación educativa. Y me formaron de manera así, me dieron la mejor educación que el país podía escoger en ese momento. Entonces, todo eso a mí me fue como ilusionando, llenándome la vida de sueños irreales, de sueños vanos, de tener un carro más grande, un carro más lujoso, de tener cosas finas, comer fino, viajar. Y así fue, pues, como yo fui creciendo con la mejor posibilidad económica a un lado y con muchas limitantes a otro. Pero a mí eso me fue llenando como de esa avaricia de trabajar, de escuchar las conversaciones entre mis amigos. Fui a conocer tal lugar en Europa. Yo, cuando sea grande y tenga dinero y voy a trabajar, voy a ir a conocer, decía. Cuando yo miraba que pagaban grandes cuentas en restaurantes y en lugares, decía, a veces a mí hasta pena me daba de sacar el poquito que tenía, pero con mucha alegría yo lo daba, porque yo era un joven feliz. Te digo, yo realmente era un joven feliz porque yo realmente disfrutaba mi niñez. Tenía a mi papá, mi mamá siempre en la casa. Todos los sábados nos reuníamos toda la familia a almorzar. Una relación de 14 primos súper unidos, como que éramos hermanos. Yo realmente te digo, yo disfruté mi juventud. Yo tuve el privilegio de graduarme como ingeniero en alimentos. Y fue un privilegio bien grande porque empezamos quizás como unos 48, 44 y solo nos graduamos 11. Entonces sí es una carrera un poquito demandante en el país. Somos muy pocos ingenieros en alimentos. Yo tomé la decisión de tomar esa carrera por como venía de una familia panadero. Dije, bueno, yo voy a empezar ya a ser el primer ingeniero en alimentos en la familia. Yo voy a ver cómo saco adelante esto y cómo hago crecer la empresa y cómo ya tenía mi visión de crecer, de hacerla más grande, de empezar a exportar, de empezar a multiplicar la maquinaria, de hacerla eficiente, de dejar atrás un poquito la mano de obra, sino que volverse un poquito más proactiva, ¿verdad? Ya más grande la empresa.
Pero para mi sorpresa la empresa quebró. Cuando yo estaba a mediados de mi carrera, quebró la empresa. Y yo dije, bueno, yo no puedo quedarme de brazos cruzados, ¿verdad? Tengo que ver qué hago. Y empecé a vender pan en la cocina de la casa de mis papás. Yo empecé en la cocina de mis papás a hacer pan. Y así empecé en la empresa, en la casa de mis papás. Créeme, fue una época tan bonita para mí, porque yo realmente empecé a ver el trabajo con mis manos. Porque yo estudiaba todo el día, yo estudiaba. Pero salía cuando tenía tiempo, de un espacio a otro espacio entre materias, a la casa, a hacer el pan, a armar el pan, a sacar pedidos, a sacar otras cosas, a llenar mi carrito de pan. Y así empecé haciendo pan. Luego, según el mercado, según las cosas se fueron diversificando, tuve una maquila alimenticia. Ya no era solo pan, hacíamos salsa, jamones, embutidos. Lo que el cliente me pedía, yo no le decía no. Me pedía un disco de pizza triangular, yo te lo hago. Mira, una salsa no sé qué, yo te lo hago. Y posiblemente ni sabía cómo hacerlo, pero en mi cabeza estaba, yo lo voy a hacer de alguna manera u otra. Porque mi idea era salir adelante, ir creciendo y creciendo. Y el Señor me bendijo de manera sobrenatural. Te digo, el Señor me llevó trabajando de maneras sobrenaturales, así. Yo diezmaba, porque le decía, Señor, mira, quiero este contrato, quiero ganar 10, yo ponía el 10, quiero ganar 20, ponía el 10. Y así iba, y así iba, así iba. Y yo vi mucho la multiplicación. Yo empezaba a sembrar en lugares, en organizaciones, en fundaciones, en la iglesia. Yo sembraba en la gente. Y yo decía, pucha, que esto sí funciona. Porque yo sembraba y bendecía, sembraban y me bendecían a mí. Y fue creciendo y fue creciendo. Cuando ya el dinero era tanto, cuando ya el poder era tanto, entonces yo sentía poder en mis manos. Yo sentía que con firmar un cheque podía ganar un montón de cosas. El joven que había empezado en la cocina de la casa de sus papás, ya había perdido el enfoque. Ya el enfoque era más dinero, más propiedades, más carros, más cosas de lujo, porque me encantaban las cosas de lujo. Con humildad te digo, de verdad me da pena, tenía colección de relojes. Y lastimosamente solo podemos ocupar un reloj a la vez, ¿verdad? Nos viéramos chistosos con el montón de relojes aquí puestos. Pero tenía colección de relojes caros y cosas que el mundo me daba. Y yo empezaba a sentir vacíos en mi corazón poco a poco. Yo pensaba que con tener más cosas materiales yo me iba a ser más feliz. Y no era así. Me iba sintiendo más vacío. De ser un joven deportista, de ser un joven que realmente era un buen ejemplo para mis hermanas. Empecé a tomar. Empecé a ir a discotecas. Empecé a hacer cosas que no eran agradables para Dios. Y el Señor me fue atorneando poquito a poquito. A veces mis clientes se tardaban, porque muchas veces cuando trabaja uno con clientes van a 30, 60 días crédito. Y uno tenía para pagarle a mis empleados. Yo doblaba rodillas y decía, Señor, ayúdame que me paguen. Y me pagaban. Señor, mira qué bonito ese contrato. Y doblaba rodillas y le decía, Señor, dame ese contrato. Necesito crecer, necesito trabajar más, generar más trabajos. Y el Señor me lo daba. Pero hoy reconozco que para mí era un Dios 911. Porque cuando yo tenía problemas, tenía dificultades económicas, yo doblaba rodillas y buscaba de Dios. Pero cuando todas las cuentas bancarias estaban en color verde, íbamos para arriba, el mismo hombre que andaba en las discotecas, que andaba tomando, que andaba haciendo cosas que no debía, regresaba. Ya iba a la iglesia y me sentaba al fondo de la iglesia y me daba pena porque usualmente ya andaba con mucho olor a licor. Yo respetaba mucho mi trabajo. Yo no tomaba de lunes a viernes, pero sábado y domingo usualmente tomaba todo lo que no tomaba en toda la semana. Me desquitaba toda la semana. Mi carga laboral era tan grande, era tan pesada, que era mi manera de quitar el estrés. Yo realmente no reposaba, no dejaba mis cosas en Dios. Cuando vino una etapa de mi vida que era tanto que ganábamos, de ser el joven que diezmaba, que daba el 10%, yo le decía al contador, no hombre, no podemos declarar tantas ganancias, modifícame eso. Yo le estaba empezando a robar a Dios. Porque era el mismo 10% que yo estaba recibiendo. Era lo mismo que yo estaba recibiendo. Pero como mi avaricia era más grande, yo ya no daba lo que debía de dar. Yo ya limitaba esto para aquí, esto para aquí, esto para aquí. Y con esto vamos a ver si ayudamos. Y era como el asadón, solo para adentro, solo para adentro. Mi mamá me miró crecer mucho, pero como me vio crecer económicamente, me decía, hijo, descansa, te ves cansado,
Yo trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche y estudiaba, 4 de la mañana, 11 de la noche. Semana Santa es cuando más se vendía, más trabajábamos. Diciembre es cuando más trabajábamos, más trabajo. Yo no descansaba y me decía mi mamá: mira, hijo, te ves cansado, descansa. Hijo, dormí, te ves cansado. Y mi soberbia era tan alta que mi respuesta era: mamá, que descansen los muertos. Yo estoy para estar trabajando, para sacar adelante, estoy joven, no tengo responsabilidades. Pero yo iba pensando en mi familia. Yo tengo que tener una casa estable para mi familia, un ingreso estable para mis hijos. Yo estaba proyectándome en todas esas cosas. Pero no descansaba. Y en vez de descansar me iban a las noches a las discotecas, los fines de semana. En vez de descansar, hacíamos todo lo que hacíamos con todas mis amistades. Yo iba para Comalapa porque le íbamos a ofrecer el pan en todos los vuelos de una aerolínea, para que te imagines la capacidad económica que teníamos ya de producir y de sostener esos créditos, porque producir cualquiera produce, pero sostener esos créditos ya son grandes, ya podemos decir, ya éramos de las grandes ligas. Y no sé qué pasó, no sé si me quedé dormido, no sé si se me atravesó, pero terminé abajo de un camión. Te digo, fue otro milagro más en mi vida. Tú mirabas la camioneta y no había un espacio físico donde hubiera una persona adentro, totalmente comprimida. Todavía me bajé yo de la camioneta a alegar que se me habían atravesado, hombre soberbio el tío. Me llevaron al hospital. Ya en el hospital ya no me pude mover, quebrado por todos lados, lesiones en la espalda, clavícula, quebraduras expuestas, la rodilla en 7 pedazos, el tobillo izquierdo en 7 pedazos, todos los dedos desprendidos de los pies. Yo era un cóctel realmente de quebraduras. Yo había dicho con mi propia boca lo que yo quería: que descansen los muertos, decía. Y el Señor me salvó de la muerte. Pero en ese proceso yo pasé 6 meses en silla de ruedas. 6 meses donde me decían los médicos: tú no vas a caminar otra vez, es 1 año, son 2 años, va a ser un proceso de andadera, de bastón, de muletas. Como estaba de verdad, estaba yo tendido en la cama, tendido en la soledad de mi cuarto, porque yo era soltero y vivía solo en mi cama, en mi casa. Yo tenía que esperar que alguien llegara y me bañara, que alguien llegara y me diera de comer. Ahí es cuando yo empecé a ser nuevamente una persona humilde y reconocer de las grandezas que a veces no vemos. ¿Cuántas veces nos levantamos y podemos caminar al baño y no agradecemos por poderlo hacer? Yo a veces amanecía sucio porque en la madrugada no había nadie que me llevara al baño. A veces me levantaba en la madrugada con hambre y bueno, tengo que esperar que venga a las 7:30 de la mañana la señora que me ayuda para que me suba el desayuno. Y en ese momento fue cuando yo fui a Fraternidad por primera vez. Y después de un capítulo de Fraternidad oraron por mí y me levantaron de la silla de ruedas. Me levantaron de la silla de ruedas después de orar por mí. Nunca fui a terapia, nunca fui a rehabilitación. Sí ocupé bastón, pero fue así, ¡pum! El Señor me levantó de manera sobrenatural, un milagro. Sí. Para mí es un milagro de vida. Pero como era un hombre, como era carnal, empecé a caminar, empecé a correr y se me olvidó otra vez los milagros que Dios había hecho en toda mi vida. Empecé a trabajar más y más y más, y mi comunión con Dios cada vez fue menos. Mi alcoholismo cada vez fue un poquito más grande. Mi altivez fue más grande, mi soberbia fue más grande. Como te decía al principio, uno a veces no reconoce. Yo en mi cabeza hasta decía, como yo había sido deportista, mis músculos y mis piernas me respondieron más rápido. Mentira, Dios me había levantado. Y del 2012 al 2018 fue donde fue la época más complicada con mi comunión con Dios, porque yo ya dejé de ir a las iglesias, yo dejé de asistir a las iglesias, dejé de ayudar, dejé de diezmar, dejé de hacer todas las cosas que yo hacía antes, que me habían formado desde muy chiquito a hacer. Y yo miraba que mi mamá lo hacía. Ella con su trabajo diezmaba, bendecía, hacía. En el 2018 el Señor me llamó nuevamente a sus pies. El Señor me llamó a que yo reconociera que yo no soy nada. En ese momento yo ya tenía mucho dinero, ya era una persona expuesta públicamente, entonces yo ya andaba con seguridad, digámoslo de esa manera. Andaba con seguridad. Yo había tomado la decisión de casarme. Nunca le pregunté a Dios si era la mujer que quería para mi vida. Nunca le pregunté a Dios: Señor, esta es la mujer que tú querás que sea la madre de mis hijos.
En el 2018, el 8 de agosto, el día de mi cumpleaños, yo me di cuenta que ella me estaba siendo infiel. Ese hombre que sentía poder, ese hombre que sentía que podía controlar el mundo con su chequera y en sus manos, se vino al suelo. Porque no fue con un extraño, no fue con una persona que yo no conocía, sino que fue con alguien de mi propia sangre. Alguien que yo me frecuentaba todas las semanas, casi todos los días. Ese hombre altivo, soberbio, ese día de su cumpleaños estaba tirado en el suelo, llorando con el corazón quebrantado. Cuando las palabras dicen, te gime el alma, yo realmente sentí eso, sentía que el esternón se me reventaba, se me partía en dos. Porque yo, en vez de amarla, la había endiosado. Era mi diosa. Yo quería mover el sol para que no se quemara, vea. Yo era mi Dios, ya no era mi Dios. Ya había cambiado las cosas en mi vida. Y cuando me di cuenta de eso, porque sucedió el mismo día de mi cumpleaños, realmente ese hombre que era antes, tuvo que reconocer y se dio cuenta que no soy nada, que realmente el sentido de poder que el dinero te puede dar es efímero, se va así. En un segundo se va ese sentido de poder. Hoy lo tenés, mañana no tenés. Empezamos a tratar de sacar adelante el matrimonio. Creo que fue en octubre cuando fui a mi primer Sahel, porque yo en ese momento regresé. Inmediatamente sucedió eso. Al día siguiente creo que ya estaba en fraternidad. Al día siguiente, 2 días después, fue que yo asistí a fraternidad nuevamente. Me llevaron a mi Sahel. Fue un Sahel que para mí, de verdad, donde yo pude sacar todo lo que yo sentía en mi corazón, toda la tristeza, toda la amargura, todo el enojo que yo podía sentir, todas las frustraciones, porque para el mundo yo tenía todo, pero para mí no tenía nada, porque yo no se lo conté a nadie, yo lo oculté, yo me quedé callado, porque ¿cómo es posible que el ingeniero Velasco, el hombre próspero, el hombre que tiene todo, adentro no tiene nada? Me daba vergüenza que la gente supiera lo que yo estaba pasando. A mí realmente me daba vergüenza que mis amigos supieran lo que me habían hecho. Entonces yo en mi silencio, en mi intimidad lo callé. Y cuando regresé de mi Sahel, lo primero que fue llegar a la casa y decirle, mira, si yo cometí un error, le dije, y hasta donde yo sé, nunca cometí un error. Te di todo lo que necesitabas, te respeté todo el tiempo, te di todo lo que a mí se me enseñaron a hacerse en mi casa. Pero si yo fallé en algo, te pido perdón. Y tratemos de sacar el matrimonio adelante, porque yo decía, yo pienso que Dios nos unió. Inmediatamente agarré el teléfono de mi familiar y le llamé, mira, tú no me has pedido perdón por lo que hiciste, pero yo ya te perdoné. Si Jesús murió por mis pecados y me han perdonado, yo también estoy dispuesto a perdonarte. Y lo perdoné. Del 2018 al 2019 yo traté de sacar adelante mi matrimonio, pero el hombre, en vez de refugiarse en Dios, en la palabra de Dios, yo me refugié en el alcohol, yo me refugié en la soledad. En ese año yo traté de quitarme la vida 2 veces. La misma arma que había disparado, no sé cuántas veces había disparado, se encasquilló 2 veces. La segunda vez me habló alguien y me dijo, mira, dice el Señor que no hagas lo que vas a hacer. No sé qué estás pasando, no sé qué estás haciendo, pero dice el Señor que no hagas eso. Y como mi soberbia era bien alta, ¿y qué sabe? ¡Pac! Se me escaquilló. Empecé yo a abrir mis ojitos un poquito más. Empecé yo a decir, bueno, hay algo detrás de esto, ¿verdad? Todas estas cosas que están pasando no es casualidad. Y yo seguía callado, yo seguía sin decirle nada a nadie. Como te decía, me volví mucho más alcohólico, mucho más parrandero. Yo iba a las discotecas, yo era el que tiraba el dinero y pagaba las cuentas. Mi casa se llenaba de gente tomando, haciendo chonguengas. Y yo me iba al baño y me limpiaba las lágrimas y la gente me decía, ¿qué te pasa? Yo, me entró una basurita, me entró carboncito, me entró humo de la barbacoa. Yo no tenía el valor de decirle lo que le estaba pasando al ingeniero Velasco. Mi soberbia era tan alta, tan grande, que yo no podía decir a la gente lo que realmente había en mi corazón, porque no me podían ver débil, no me podían ver quebrantado. Yo tenía que ser ese hombre firme, ese hombre recto de poder que yo le demostraba a la sociedad. 20 de septiembre de 2019 yo estaba en el púlpito, en mi capítulo, y me dieron el privilegio de orar por los alimentos. Y yo le dije, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero yo no puedo seguir igual.
estoy jugando, estoy aquí y el fin de semana estoy tomando. 5 días antes me había dado cuenta que mi esposa me seguía siendo infiel con otra persona más. Ese mismo viernes yo iba a firmar el divorcio. Mi altivez, mi orgullo era tan grande que yo dije, nada, vea, no puede salir con premio. Y parado a las 7 de la mañana yo le dije, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero qué bonito es servirte. He probado muchas cosas del mundo, he viajado por todos lados, he recibido tantas cosas del mundo, pero este gozo y esta alegría que siento estar aquí parado, con el corazón roto, no me lo da nada. Quiero servirte aún más. A mí me llevaron a un lugar bien complicado para el mundo, pero para mí fue un lugar de bendición. A mí me llevaron detenido, me llevaron preso de un montón de delitos, de un montón de cosas que yo jamás me imaginé que existían. En mi cabeza no sabía que existían esos delitos. Me llevaron detenido, acusándome de un montón de cosas bien feas. Tuve el privilegio de únicamente pasar 20 días en Bartolinas. En Bartolinas me dijeron, vas a andar en todos los penales predicando. Y yo decía, ¿cómo voy a andar en penales predicando si yo nunca he leído la palabra? Yo nunca he leído un versículo, nunca he leído la Biblia. Si yo soy ingeniero, yo soy empresario, yo no soy nada de esas cosas, decía yo. Y en mi cabeza decía, bueno, capaz van a andar de penal en penal, me van a andar haciendo el tour, porque me van a poner muchos años, porque había mucho poder, había mucho dinero de por medio. Yo entendí que cuando me llevaron detenido era para quitarme todo, las empresas, los contratos, propiedades, todo lo que el mundo tenía. Mas no sabían que me estaban llevando a mi lugar donde yo iba a crecer como hombre, como hijo de Dios, que me iba a formar como un nuevo ser humano, donde yo me iba a rehabilitar de las cosas que yo todos estos años atrás había hecho. Porque como yo le digo a la gente, yo era un hombre feliz, porque yo para el mundo era feliz, podía andar por todos lados, caminando por todos lados, pero tenía un montón de cadenas en mi corazón. Tenía un montón de cadenas de alcoholismo, de intentos de suicidio, de autoestima baja. Todas las cosas que me habían pasado se habían acumulado en ese momento ya. Luego de 20 días me llevaron a Mariona, al Centro de Cumplimiento de la Esperanza. Yo seguía siendo soberbio, como te decía, yo me movía con mucha gente de poder. Estaban ciertos políticos a la entrada y le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Chelito? Me dijeron, ¿cómo está? Gusto de verte. No, hombre, el gusto es mío, le dije. ¿Para dónde vamos? Le dije, ¿qué andas haciendo acá? Aparentemente tiempo, igual que usted, le dije. Y como era un hombre soberbio, agarré camino para el famoso sector 9. No, me dijeron, usted va para el 2. De lo que usted lo acusa no tiene esos beneficios. Y yo dije, qué bonito, de ser más bonito, más espacio, menos gente. Mejor, dije, así no estamos hablando tanta paja con estos. Y cuando abrieron las puertas del sector 2, wow, ahí fue donde ese hombre fuerte, ese hombre que sentía que tenía el poder, se quebrantó. Para los que no saben, el sector 2 es el sector más complicado de Mariona, es el sector más difícil. En el pasado se perdía la gente. En el pasado pasaban cosas bien feas. Cuando entré me pusieron de apodo el gringo. Va entrando el gringo, era la bienvenida, todo el mundo gritando el apodo que me estaban dando, el gringo. Ahí compré mi Biblia por primera vez, ahí empecé a leer la palabra de Dios, ahí empecé a doblar rodillas, buscando mi libertad, porque vino la pandemia, vino un montón de cosas que todo se cerró. Yo no podíamos demostrar mi inocencia por un montón de cosas que habían de por medio, por un montón de cosas de dinero que estaban poniendo trabas y dificultades, pero el tiempo perfecto de Dios, porque yo le decía, Señor, yo quiero una oportunidad de vida, una oportunidad nueva de vida. Si hubiera salido en 15 días, en 20 días, yo hubiera salido siendo el mismo hombre o peor, porque dije, mis amistades, mi dinero, mi poder me sacó de ese lugar. Yo tuve que reconocer que realmente quien me iba a sacar de ahí era Dios, pero que me iba a sacar un hombre diferente, un hombre con una visión diferente, un hombre con un ministerio, un hombre con un corazón realmente entregado al servicio de Dios, no entregado al dinero, no entregado a las cosas del mundo. Con el tiempo el gringo ya no era el gringo, era el pastor, ya era el hermano. Yo andaba leyendo, haciendo cosas de bien para Dios, orando por los enfermos, porque llegó la época de la pandemia. Como te decía, fue un año, un mes, un día de proceso. La primera vez que oí mi testimonio fue el 1 de noviembre, 111. Si te das cuenta, son 1. Yo pedía una oportunidad, un año, un mes, un día. Para mí, ingeniero, si lo vemos de esa manera, numérico,
no son casualidades. Para Dios no son casualidades, son cosas que así son para Dios. Y adentro de Mariona empezamos a hacer algo que nunca se había hecho. Yo me le acerqué a las autoridades y les dije: mire usted, yo era de esta manera y Dios me cambió. Todas las cadenas que yo tenía ya no las tengo. Dios me cambió. El sistema te cambió. Fue la respuesta de él: no. Le dije: a mí Dios me cambió. Pero yo empecé a buscar de Dios de manera genuina. No por mi libertad ambulatoria. Le dije: porque eso en cierto momento la voy a ganar. El juez decía 20, 30, 40 años, no me importa, ese es el juez. Dios sabe cuánto tiempo me va a tener acá y tiene una función, tiene un propósito que yo esté aquí. Y le dije: ¿sabe, licenciado, que sería bonito que todas las mañanas a las 7 de la mañana, por orden suya, saliéramos al patio, leyéramos el proverbio, cantáramos 2, 3 alabanzas, oráramos por nuestra libertad? Sí, me dice, tenés razón. ¿Quién lo haría? Usted manda, le dije. Vos por bocón, me dijo. Vos por trompudo, porque yo reconozco que soy bien trompudo. Vos. A los 2, 3 días estaba el famoso gringo parado enfrente de 2,000 detenidos, alabando al Señor, orando y predicándoles al Señor. Eso se reprodujo en el sector 1, en el sector 2, en el sector 3, en el sector 9. A la fecha se hacen todos los penales a nivel nacional. Era necesario que yo llegara a ese lugar, marcara una diferencia y se hiciera esa diferencia, pero no lo hice yo, lo hizo Dios. Dios me utilizó a mí como un instrumento para hacer eso. Cuando yo logré mi libertad, el 22 de octubre, yo gané mi libertad el 22 de octubre, hace un año, es decir, después de un año, un mes, un día, yo gané mi libertad y dije: yo tengo que regresar y bendecir, porque yo miré la necesidad, yo viví la necesidad, yo dormí en el suelo varios meses. En la época de pandemia la comida fue muy escasa, los medicamentos fueron muy escasos. Hay ciertas cosas que el sistema no te da, como a las mujeres no les dan toallas sanitarias. A los niños de 0 a 5 años, niño que nace detenido porque la mamá está embarazada, no le da ciertas cosas. A las personas que tienen que vender 3, 4 platos de comida para conseguir un cepillo de dientes. Yo adentro de Mariona siempre empecé a ser bondadoso, a regalar cepillos de dientes, a regalar jabones, a regalar avena, a regalar cosas que la gente necesitaba. Entonces el Señor me dio un privilegio de tener una fundación. Ahora, todo este año que hemos pasado, hemos ido a los penales a llevar la palabra de Dios, a bendecir a los muchachos, a decirle: hey, ustedes no están solos, si Dios me dio mi libertad, también se la va a dar a ustedes. Pero tienen que romper todas esas cadenas que ustedes tienen, todas esas cadenas de amargura, todas esas cadenas que ustedes en el pasado tienen. Posiblemente estén en el peor lugar, pero están con todo el tiempo disponible para buscar de Dios, para alabar a Dios, para ser diferentes, para marcar la diferencia, para cuando ustedes salgan de este lugar no sigan siendo la misma persona que eran antes. La clave en mi proceso fue no renegar. Fue decir: Señor, tú tenés un propósito detrás de todo esto. Yo nunca me quejé, nunca renegué, porque yo sabía que venía algo más grande de lo que yo me imaginaba. Y lo que el Señor está haciendo en mi vida ahora es mucho más grande de lo que en el pasado tuve. Porque al perder todo, lo bueno es que estoy estrenando todo nuevamente, una nueva vida, una nueva visión de vida, una nueva manera de ser. Así que usted, si está pasando un proceso, está pasando una dificultad, sépase que Dios se va a glorificar en ese proceso. Y Dios siempre, cuando le da un proceso a usted, es porque que usted realmente valore lo que tenía antes, lo que tiene ahorita y lo que el Señor le va a dar después de que su proceso termine. Porque para Dios no hay casualidades, para Dios no hay coincidencias. Dios es un Dios perfecto, es un Dios real, que si me hizo mi milagro, porque había un montón de gigantes detrás que no querían verme libre, pues no saben que me ven más libre de lo que soy ahora antes. Un montón de cosas quedaron atrás. Hoy soy un hombre realmente recto, hijo y siervo de Dios, gracias a los procesos que Dios me hizo pasar. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Creo que moriste en la cruz para limpiar mis pecados. En este momento, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames, yo pueda responder. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Federico. Dios siempre nos cuida y nos protege. Les decimos que tengan un lindo día,
que disfruten con su familia y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos.